¿Hasta cuándo? La verdad oscura de los huérfanos del rancho que nadie reclamó. Las luces titilaban en el rancho olvidado, donde el viento susurraba secretos que resonaban como lamentos. La sombra de lo que una vez fue una alegre granja se cernía sobre la tierra marchita. En los rostros de unos niños huérfanos, una tristeza profunda se reflejaba, sus miradas eran vacías como si el sol nunca hubiera brillado sobre ellos. Cuentan que en las extensas y desoladas parcelas de este rancho, rondaba una inquietante leyenda, los ecos de los que nunca llegaron a ser reclamados, un murmullo constante en la brisa, un grito ahogado en la noche. ¿Quiénes eran esos niños? ¿Acaso eran solo sombras? La primera vez que alguien escuchó su historia, fue en un pueblo cercano, durante una noche lluviosa y tormentosa. La lluvia golpeaba con fuerza, como si el cielo llorara. Una mujer anciana, de voz temblorosa, relató que uno de esos pequeños había sido visto hablando con un zorro que parecía tener ojos humanos, como si compartieran un secreto oscuro. Los cuervos no cantan aquí, decía, vienen solo a anunciarnos lo que se ha perdido. Cada palabra suya era como un hechizo, atrapando a quienes la escuchaban en una red de escalofríos y temor. Y así, día tras día, el misterio se tejía alrededor del rancho. Un periodista arriesgado, atrapado por la curiosidad, decidió investigar la leyenda. Se aventuró al lugar, a solas, sumergido en la penumbra y el eco de sus propios pasos. En la fría noche, sintió que el aire se espese a su alrededor, cada sonido crecía en volumen, los crujidos de las ramas, el retumbar de su corazón. Una figura oscura se dibujaba a lo lejos. ¿Era un niño? ¿O era solo su imaginación? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar que estás suscrito al canal. No quisiera que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Mientras las palabras del periodista se desvanecían en la brisa, la sombra creció, y un grito desgarrador rompió el silencio. Sus ojos se expandieron en terror. Realmente había alguien más allí, observándolo. Una ráfaga de viento helado recorrió su espalda, y, con el alma en un puño, se dio cuenta de que no estaba solo. La noche prometía secretos, y él estaba a punto de descubrir si los ecos del pasado eran alguien vivo o solo un sueño que nunca despertaría. ¿Qué oscuros secretos guardaba el rancho? La figura oscura se movía con una fluidez inquietante, como si la niebla misma estuviese tomando forma. Aquellos ojos, al principio tan inofensivos, se transformaron en un abismo de profundidades sin fondo que amenazaban con tragarse al periodista. Su instinto le decía que retrocediera, pero la curiosidad lo mantenía parado. En ese momento suspendido entre el miedo y la necesidad de entender, cuando el grito se detuvo, un silencio inquietante se apoderó del rancho. El viento dejó de silbar, y el crujido de las ramas se detuvo, como si la misma naturaleza estuviera esperando. De repente, un pequeño destello iluminó la figura, revelando un rostro infantil, empapado en sombras. Era un niño, y su piel pálida reflejaba la luz de la luna como un faro en la oscuridad. ¿Eres uno de ellos?, preguntó el periodista, su voz temblaba mientras sus palabras flotaban en el aire helado. No podía evitar pensar en las leyendas. La anciana en el pueblo hablaba de ellos como si fueran criaturas de otro mundo, atrapados entre dos realidades. El niño inclinó lentamente la cabeza, sus ojos parecían profundos como pozos. No respondió, pero una sonrisa escalofriante se dibujó en sus labios. A su alrededor, una presencia empezó a manifestarse. Eran más niños, decenas de los desolados huérfanos, todos con miradas tristes y llenas de una melancólica sabiduría. Se asomaban entre los arbustos y las sombras, esperando un movimiento, un gesto, algo que rompiera la monotonía de su existencia en aquel lugar olvidado. El periodista sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No era solo un círculo de niños. Eran almas perdidas, unidas y separadas al mismo tiempo. En su pecho, el nudo se apretó aún más. Cada uno de esos niños parecía llevar consigo el peso de una historia no contada, un eco de sufrimiento que resonaba en la pena que emanaban. ¿Por qué no se marchan?, volvió a preguntar, casi en un susurro, como si hablara con la brisa misma. El niño desvió la mirada hacia la luna, y por un momento, la luz pareció girar, iluminando algo oscuro en la maleza. Una figura más alta se erguía detrás de los niños, un zorro, con ojos tan enigmáticos como los del niño, observando desde las sombras. ¿Acaso era el mismo que observó la anciana? Entonces, un susurro rompió el silencio,
una voz apenas audible que parecía venir del mismo zorro. Están atrapados, como yo. El periodista no podía creer lo que escuchaba. Con cada palabra, el aire se tornó más denso, con un olor a tierra húmeda y tristeza. La atmósfera estaba invadida por una desesperanza palpable. De repente, uno de los niños dio un paso adelante, su pequeño cuerpo temblaba. Estamos aquí esperando, por alguien que nos lleve, que nos encuentre. Fue una declaración que resonó en lo más profundo del corazón del periodista. Esa noche ya no se trataba solo de un misterio. Se trataba de la vida misma de estos niños, la búsqueda de la redención en un mundo que los había olvidado. Una idea loca comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si era la persona que debía ayudarles? El periodista cerró los ojos un momento, con la idea de que la respuesta estaba en sus manos. Pero antes de que pudiera pensar más, una ráfaga de viento recorrió el rancho. Algo oscuro se aproximaba, una advertencia que desbarataba la conexión que comenzaba a establecer. «Detente», gritó uno de los niños. «No puedes quedarte». Las alarmas en su voz resonaron, pero ya era demasiado tarde. La bruma comenzó a envolverse a su alrededor, y en un instante se encontró rodeado por sombras. La inquietud se adueñó del ambiente mientras el zorro y los niños parecían alejarse, como si una puerta entre mundos comenzara a cerrarse. ¿Qué está pasando? El periodista se sintió cada vez más impotente mientras la oscuridad crecía. Era como si, finalmente, el rancho reclamara todo lo que había olvidado. Entre la penumbra, un grito lejano resonó, desgarrador. «Estás aquí, pero no puedes irte». La voz era de un niño, pero había algo en ella que le helaba la sangre. ¿Qué era el rancho? En realidad, ¿acaso se enfrentaba a una verdad que nunca imaginó? El pánico lo invadió. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se dio cuenta de que el misterio apenas comenzaba. Y la única salida podría llevarlo a algo más oscuro de lo que había anticipado. ¿Iba a ser el Salvador o solo una nueva sombra entre los olvidados? Las sombras giraron a su alrededor, como si intentaran engullir cada rayo de luz que quedaba. El periodista sintió como la bruma presionaba contra su pecho, como un abrazo mortal, y no pudo evitar preguntarse si realmente había algo en el que mereciera ser salvado. Esa idea lo llenó de terror y de rabia. «No», gritó, tratando de empujar la neblina espesa con sus manos. Pero fue inútil. Parte de él anhelaba salir, mientras que otra parte, la que había escuchado el eco de los niños en sus sueños, quería saber más. En su interior, la confusión crecía como un fuego que amenazaba con consumirlo. ¿Qué sabían ellos de él? Porque se sentía tan profundamente conectado a ellos, como si la niebla lo hubiera escuchado, retumbó un motivo dentro de ella, una pregunta que resonó a través de su mente. ¿Por qué estás aquí? Él no tenía una respuesta. La bruma era densa y espesa, pero en su caos se podían ver destellos de las miradas de los niños y del zorro observándolo, desafiantes. De entre la oscuridad, un rostro emergió, uno que le era casi familiar, como un reflejo de su propio temor, la mirada nostálgica de un niño que había perdido su camino. «Ayúdanos», dijo el niño, su voz era un susurro pero cargada de desesperación. «Solo tú puedes liberarnos». Las palabras reverberaron en su mente, y con ellas, una oleada de recuerdo lo golpeó. Se vio a sí mismo corriendo a través de un campo bajo un sol brillante, riendo con amigos que ahora solo existían en su memoria. La sensación de libertad y alegría que alguna vez había conocido se desvanecía, dejando un vacío helado. ¿Liberarlos de qué?, inquirió, aunque parte de él sabía la respuesta. Los niños compartían su destino, atrapados en un ciclo de sufrimiento y olvido, ansiosos por ser recordados. Su corazón se apretaba al pensar en el poder del olvido, de aquellos que lloran, esperanzados en que alguien les devuelva sus nombres y sus historias. El niño dio un pequeño paso, como si cada movimiento le costara un esfuerzo titánico. De un pacto que nunca debió hacerse. Ellos, nos retienen aquí, y cualquier cosa que sea parte de este lugar, también queda atrapada. ¿Ellos? La palabra le causó un escalofrío, como si el monstruo de la leyenda se encontrara justo detrás de él, esperando el momento adecuado para atrapar su alma. Pero antes de que pudiera clarificar su confusión, una risa inundó el aire, una risa que resonaba tanto en la tonalidad de los niños como en algo más, algo antiguo, oscuro. «Nos están contando cuentos de hadas». De nuevo, una figura emergió de la niebla, como un trueno en medio de la tormenta. Era un hombre, de rostro demacrado y sonrisa torcida, con ojos que destilaban un frío profundo. «Ustedes no entienden». «Cállate», gritó un niño con furia y valentía que sorprendió al periodista. «Ellos son solo sombras. Nosotros somos reales». El hombre sonrió,
Un gesto que hacía más fácil entender porque la risa envolvía la atmósfera. Realidad. Es solo un concepto. ¿Qué es real aquí? Ustedes, los que están perdidos. O, él, que vino a buscar la verdad. La neblina comenzó a formar formas en las sombras, criaturas sin cuerpo y sin rostro que danzaban en la penumbra. El periodista sintió que su mente se tambaleaba entre los relámpagos de luz y la oscuridad densa. Era una confrontación de esfuerzos titánicos entre lo que era verdad y lo que era real. ¿Qué debo hacer?, preguntó en un arranque de desesperación, sintiendo un nudo en el estómago mientras los niños lo miraban con incertidumbre y esperanza. ¿Cómo puedo liberarlos? Busca la respuesta dentro de ti mismo, susurró el zorro, acercándose con agilidad y un brillo en los ojos que brillaban como un destello de lucidez entre la tormenta. Pero ten cuidado, no todo lo que revela la verdad está destinado a salvar. Con esa advertencia resonando en sus oídos, la oscuridad pareció cerrarse bruscamente. La risa dio paso a un silencio mortuorio, y un grito desgarrador brotó de más allá de la bruma, capturando la atención de todos. El tiempo se agota. Tienen que elegir. Una sombra más comenzó a tomar forma, una que se alzaba como un gigante ante ellos, proyectando un terror que hacía que el aire vibrara. Sería esta la figura que había mantenido cautivos a los niños. Se dio cuenta de que su tiempo se estaba agotando, y mientras la oscuridad lo abrazaba, comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Los ojos del zorro brillaron una vez más. ¿Quién eres tú, realmente? ¿El Salvador o el sacrificio? La elección que debes hacer, cambiará todo. Y, en ese mismo instante, un rayo de luz cruzó el paisaje, iluminando brevemente la oscuridad. Pero sería suficiente para romper el maleficio del rancho, ¿o todo estaba ya condenado? La pregunta flotó en el aire mientras la oscuridad se cernía sobre él. Lo único que sabía era que la revelación desesperada estaba cerca, y su lucha por descubrirla apenas comenzaba. ¿Lograría desentrañar el pasado de aquellos niños y liberarlos de su prisión, o se convertiría en otra sombra, olvidado entre sus lamentos? La respuesta que tanto temía estaba al borde de su alcance y el desenlace era incierto. Las sombras se retorcían, amenazantes y voraces, mientras el periodista sentía como el miedo se convertía en un grillete alrededor de su corazón. Su mirada se fijó en la figura gigante que emergía con una pesadez aplastante. La risa desvanecida ahora era reemplazada por un eco ominoso que reverberaba en la neblina. «Que elijas, será irreversible», resonó la voz del hombre demacrado, como si cada palabra estuviera impregnada de la oscuridad misma. El periodista tragó saliva, sintiendo que la decisión debía ser inminente. Sin embargo, su mente aferrada a la confusión luchaba por clarificar lo que estaba en juego. El niño frente a él, con esos ojos llenos de tristeza y valentía, extendió su mano. «No cuentes con ellos», susurró, y la sinceridad de su voz lo atravesó como una cuchilla. «No hay tiempo», continuó el hombre sombrío, dando un paso hacia él, «ellos jamás te dejarán ir. Piénsalo bien, elige». Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y el zorro, siempre a su lado, dejó escapar un pequeño gruñido. Su presencia era como un faro dentro de la tormenta, pero incluso ese destello parecía disminuir conforme el hombre avanzaba. Una sombra se desprendió del hombre, una criatura monstruosa que se deslizaba con poderes que desdibujaban la línea entre lo tangible y lo inexistente. «Ayúdanos», repitió el niño, y algo en la insistencia de su súplica encendió una chispa en el periodista. ¿Cómo podían estar tan atrapados, esperando que él, alguien que ni siquiera conocía el peso de sus historias, fuera su salvador? «Debes deshacer el pacto», urgió el zorro, «pero recuerda, hay un precio que pagar». ¿Qué oferta tan definitiva le esperaría tras la elección? La incertidumbre cernía una atmósfera pesada que lo hizo sentir como si no pudiera respirar. Un ecosistema de figuras flotantes comenzó a formarse y desvanecerse en la distancia. Representaciones de los niños perdidos, sus risas silenciadas, sus rostros indefinidos, como si el propio tiempo se había burlado de ellos, robándoles el futuro. El mantra de las sombras crecía en intensidad mientras el hombre manipulaba las formas que lo rodeaban. «Tu viaje es el eco de sus aflicciones», dijo, su voz ahora un susurro seductor. «Tú también permaneces cautivo. Libéralos y quedarás con ellos, o elige quedarte y ser parte de algo mucho más grande». En un instante, una de las figuras de niño se rompió de la neblina, corriendo hacia él. Casi podía sentir su vulnerabilidad, un reflejo de su propia soledad. Algo hizo clic en su mente, y el periodista sintió que la clave estaba entrelazada con su propia historia. ¿Qué pactaron? ¿Qué es lo que han perdido?, gritó, incluso mientras las sombras se desgastaban a su alrededor. «Lo que quedaba de nosotros», dijo el niño, «lo atamos en este lugar por siempre. Pero tú puedes ser nuestro camino de regreso». Un chorro de luz atravesó la bruma,
pero la negrura se cerró como una cortina, estrangulando la esperanza que comenzaba a brotar en su corazón. Sin pensarlo, el periodista tomó la mano del niño. ¿Voy a ayudarles? No les dejaré aquí. La figura monstruosa retrocedió con un grito que vibró como un estruendo en su pecho. No puedes. El precio es más de lo que imaginas. Aléjate antes de que sea demasiado tarde. A medida que el periodista se adentraba en la oscuridad, atravesando el portal entre lo real y lo ilusorio, una pregunta crucial iba tomando forma en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar? Porque su propia vida se entrelazaba cada vez más con el destino de aquellos niños. En el último segundo, el destello de una memoria emergió con fuerza. Vio el rostro de su madre, su amor protector y la calidez de su abrazo. Quiso gritar, no con miedo, sino con la furia de un hijo que se niega a olvidar. No. Nadie quedará en la sombra, pero un eco de duda le rebotó en los pensamientos. Justo después de ese poderoso grito, un sonido distante pasó como un susurro alrededor de ellos, una risa familiar, una que únicamente había creído que era suya. Cuando giró la cabeza, vio que la sombra del hombre demacrado mostraba una sonrisa burlona. Que podía haber escondido que lo atara aún más a ese pacto oscuro. La conexión con el sacrificio personal apenas comenzaba a revelarse, y el periodista comprendió que el verdadero horror de la historia no era solo el destino de los niños, sino lo que él estaba dispuesto a intervenir en su nombre. La elección había sido hecha, el camino elegido, pero el desenlace aún estaba lejos de ser claro. Sería el poder del amor y la memoria suficiente para enfrentarse a lo que se había atado en ese lugar. Mientras los ecos de la oscuridad se intensificaban, una nueva revelación se preparaba, dejando su corazón latiendo al borde de una verdad que desafiaba todo lo que creía. ¿Qué secretos ocultos estaban a punto de ser desvelados? El periodista cerró los ojos un instante, no podía dejar que el miedo lo consumiera. La luz emanando del niño lo envolvía, proporcionándole un breve respiro. Las sombras siniestras parecían palpitar, hambrientas de su desánimo. Se aferró a la mano del niño, sintiendo que había algo extremadamente profundo en su conexión, como si sus almas estuvieran entrelazadas por el hilo invisible del sufrimiento. ¿Qué sabes de mí?, preguntó entre dientes, su voz apenas un susurro en la vorágine de voces susurrantes a su alrededor. El niño lo miró con esos ojos que, pese a la tristeza, destilaban una profunda sabiduría. Tu historia se repite, como ecos en el tiempo. Los pactos son más antiguos de lo que crees. Conoces el dolor, y eso te hace especial. Eres el único que puede vernos. Pero cada luz tiene su sombra, cada esperanza su carga. El periodista sintió un golpe en el pecho. Las palabras del niño reverberaban, haciéndolo dudar de su capacidad para ser el Salvador. Una de las criaturas de la sombra se acercó, alzando una mano libidinosa. Cada movimiento era un recordatorio de lo que podía perder. Esto no es un juego, dijo la criatura, su voz como el roce de un cuchillo sobre la piel. Es la realidad que habéis creado. Cada uno de estos niños dejó algo atrás, algo que ahora está atado a ti. Una oleada de recuerdos se abalanzó sobre él. Imágenes de su propia niñez se mezclaban con las de los niños perdidos. Su infancia, marcada por la soledad y el abandono, resonaba horriblemente con las de aquellos niños. No, esto no puede ser mi fin, murmuró, desesperado. Si lo liberas, tú también serás libre, insistió el niño, mientras una sombra oscilante se deslizó detrás de él, como un espectro observador. Pero si decides quedarte, habrá consecuencias. La oscuridad puede ser un refugio, pero también una prisión. El eco de las palabras giraba en su mente. ¿Qué significaba realmente el concepto de libertad? Cada niño que lo rodeaba representaba no solo un rostro perdido, sino un fragmento de su propia alma. El pacto que lo ataba a esta oscuridad era un reflejo de sus miedos, de su incapacidad para confrontar las sombras de su pasado. Justo cuando se disponía a tomar una decisión, un estallido de viento frío recorrió el espacio, haciendo que las sombras danzaran frenéticamente. Los murmullos crecían en una cacofonía ensordecedora, y el hombre demacrado se erigía más alto, como un árbol grotesco. Su voz retumbó a través del caos. Tu elección dictará tu futuro, y alterar el equilibrio del universo tiene un precio. El tiempo no es tu aliado, pero tú eres el único que puede romper el ciclo. El periodista sintió un escalofrío recorrer su columna. El peso de la responsabilidad era aplastante. Sin embargo, en medio de todo, en un rincón de su ser, había una chispa de determinación. Enfrentaría su propia oscuridad para salvar a los que no merecían quedar atrapados en un limbo eterno, pero antes que pudiera articular su respuesta, un grito desgarrador cortó el aire. Uno de los niños, más allá de su mano, se desvaneció, como si fuera absorbido por la misma sombra que lo había arrastrado. No, gritó el periodista, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La figura del hombre demacrado sonrió,
y el terror llenó el pecho del periodista. Cada decisión tuya, cada vida perdida y cada vínculo que deshagas es un costo. ¿Qué harás ahora, periodista? ¿Estás listo para descubrir la verdad de esa oscuridad que llevas dentro? Atrapado entre el horror y la desesperación, el periodista sintió como su corazón latía descontroladamente. La elección que ya había tomado se tornaba cada vez más opresiva, y el camino hacia adelante se nublaba. ¿Qué secretos más puedo intentar liberar?, pensó mientras una risa distante resonaba en la bruma. La luz del niño titilaba insegura, como una vela en la tormenta, pero sería capaz de enfrentarse a la oscuridad que amenazaba con consumirlo todo. La próxima etapa de su viaje estaba por comenzar. ¿Qué sombras se arrojarían sobre su camino ahora que el umbral se había cruzado? El aire se había vuelto denso, como si cada respiración del periodista le costara un pequeño fragmento de su ser. El grito del niño todavía resonaba en su mente, atrapándole en un torbellino de miedo y culpa. Las sombras parecían moverse con más ansiedad, como si esperaran ansiosa la siguiente decisión que fuese a tomar. No. Se obligó a gritar, aunque su voz sonó ahogada en el estruendo que crecía a su alrededor. No perderé a otro niño. No volveré a dejar que el miedo me controle. Clavó su vista en el niño, cuya luz brillante continuaba iluminando el caos a su alrededor. Te liberarás, lo prometo, dijo, casi para convencerse a sí mismo. Pero a medida que pronunciaba esas palabras, el hombre demacrado se acercó, su sombra extendiéndose como un manto sobre todo. ¿Promesas? ¿Promesas?, murmuró el hombre con una risa siniestra. Los que caen en tu trampa a menudo encuentran que el camino hacia la redención es un espejismo. Las sombras conocen bien a los que albergan oscuridad en su interior. La visión del hombre se distorsionó, cambiando entre su forma real y los rostros de los niños que había visto desaparecer. Cada uno había sido un eco de su propia vida, un reflejo de lo que había perdido. La culpa se asomaba, amenazadora, en cada rincón de su mente. Entonces, la comprensión le golpeó. Eres la razón por la que están aquí, soltó con un impulso de ira en su voz. Sus sufrimientos resuenan en mí. La criatura se inclinó hacia adelante, sus ojos destilando un placer cruel. Exacto. Comprenderás que tus decisiones han tejido la red que hoy los atrapa. Cada niño que se desvanece, es un fragmento de tu propia alma lo que se pierde. Abrió un paso atrás, pero la luz del niño palpitaba con fuerza. La única forma de cambiar esto, de evitar que más almas se pierdan, es enfrentándose a la verdad de tu pasado. Lo que escondes es lo que te ahoga. El viento aumentó, arrebatando su aliento mientras un torrente de recuerdo lo invadía. La escena de su infancia, una casa vacía, eco de risas que ya no se escuchaban. Una madre distante y un padre ausente, atrapado en su propia batalla con la oscuridad. Esa soledad, ese dolor, comenzó a fusionarse con los rostros de los niños que lo rodeaban. De pronto, una imagen nítida y desgarradora lo asaltó. Su hermana menor. Él la había dejado atrás y nunca había regresado. La culpa se cernía como un verdugo. No pudo evitar que un sollozo escapara de sus labios. Lo siento. Lo siento tanto. El niño iluminado se acercó, su mano liberadora alzada. La redención es posible. Libéralos y te liberarás a ti mismo. Solo así podrás romper el ciclo. Pero, ¿cómo? Su voz temblaba, al borde de la desesperación. ¿Cómo puedo salvar a los que ya han perdido su camino? Empieza por ti mismo, respondió el niño. Mírate en sus ojos y, al hacerlo, encuentra la fuerza que has olvidado. Solo enfrentando tu propia sombra podrás ayudar a los demás. El hombre demacrado se reía, pero era una risa que resonaba vacía. ¿Pero qué sucede si no estás listo para enfrentarte? ¿Qué pasaría si lo que descubres te consume aún más? Las sombras se afilaban, listas para devorarlo todo. Un eco de risas provenientes de lejos comenzó a sonar. La oscuridad lo acechaba, y el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. El periodista sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las luces titilaban, y el aire frío le cortaba la piel. En un momento de pura claridad, fue consciente de la decisión que debía tomar. La puerta hacia la verdad se estaba abriendo, pero el precio a pagar lo aterraba. Estás a un paso de la oscuridad, susurró nuevamente el hombre demacrado. ¿Estás dispuesto a atravesarla? La desesperación empezó a mezclarse con valentía, y su voz resonó clara. Sí, lo haré. Pelearé por ellos, y por mí. Con cada afirmación, el viento a su alrededor empezaba a cambiar, moldeándose en algo nuevo. Sin embargo, un estruendo rompió la calma, y una sombra monumental se proyectó ante él, robándole la incertidumbre. Entonces, que tu elección comience. El lamento de un nuevo niño cortó la escena, sonando como un grito de ayuda que retumbaba en la profundidad de su ser. En ese instante, comprendió que su viaje apenas comenzaba.
y ante él, una verdad que nunca imaginó se preparaba para revelarse. Sería capaz de soportar la carga de su propia historia mientras liberaba a aquellos que, atrapados en su dolor, solo esperaban una señal de esperanza. El viento ululaba, llevando consigo un murmullo de ecos que resonaban en la mente del periodista. La sombra monumental ante él crecía, oscureciendo el resplandor del niño, y con ella, su corazón se aceleraba, golpeando en su pecho como un tambor de guerra. «Debes avanzar», insistió la voz del niño, aunque el horror de la sombra se intensificaba. «Las sombras no son más que manifestaciones de tu miedo. Enfréntalas, y podrás liberarlos». La sombra, un caos de contornos turbia y retorcida, parecía alimentarse de su duda, y un escalofrío le recorrió la espalda. Pero, en medio del pánico, un destello de determinación emergió del fondo de su ser. La imagen de su hermana, las risas perdidas, el eco de una vida que nunca tuvo la oportunidad de vivir. Todo eso renació, empujándolo hacia un propósito más fuerte que la oscuridad. «No voy a dejar que me consumas», gritó, con una voz que resonó en el caos. Dio un paso hacia adelante, desafiando la inercia que lo mantenía a raya. La sombra parecía titubear. «¿Crees que puedes salvar a otros, cuando tú mismo no has sido capaz de sanarte?» La risa del hombre demacrado ahora era un susurro helador, una serpiente que se deslizaba en su mente tratando de volverlo a atrapar. Las risas de los niños resonaban a su alrededor, se entrelazaban con su miedo, un coro que lo rodeaba. «Cállense», gritó, y en ese grito brotó una fuerza inesperada. Sintió el calor de la luz del niño abrazándolo, como un manto de esperanza. «Debes recordar», instó el niño, con ojos que brillaban de autenticidad. «Recuerda lo que dejaste atrás. Solo al recordar podrás encontrar lo perdido y cambiarlo». Una a una, las memorias regresaron, nítidas y dolorosas. El rostro de su madre, cargado de tristeza, la imagen de su padre en el suelo, atrapado en la oscuridad de su propia mente. Pero también el brillo en los ojos de su hermana cuando ella sonreía, cuando compartían secretos en la penumbra de su hogar. «Los abandoné», murmuró, vacío de aliento, su pecho nuevamente apretándose. «No lo hice a propósito. Tenía miedo». «Tus miedos no deben dictar tu vida», respondió el niño con firmeza. «Enfrentarlos es desarmar la oscuridad que acecha. Busca la luz en ti, y en los ojos de aquellos a quienes has dejado atrás». Entonces, los ecos de los niños tomaron forma, se acercaron como un ejército celestial, dispuestos a luchar junto a él. Agarrando los brazos que lo rodeaban, sintió sus manos cálidas, sus corazones latiendo al unísono. El miedo fue reemplazado por una calma inquietante. El periodista cerró los ojos y respiró hondo. Se vio a sí mismo, no como un fracasado, sino como un protector. «Desde hoy, no escaparé más», declaró, sintiendo como la sombra comenzaba a encogerse. «Voy a buscarlos», el niño iluminado esbozó una sonrisa brillante. «Eso es. Pero recuerda, el camino no será fácil. Habrá verdades que te sacudirán hasta los cimientos». Aquel aviso quedó flotando en el aire. Una imagen inesperada acudió a su mente, su hermana gritándole desde la profundidad de un bosque oscuro, buscando ayuda, una señal de que alguien aún la recordaba. «No puedo dejarla», exclamó, el miedo regresando con fuerza, pero esta vez era diferente. Era una motivación palpable. «No estás solo en esto», repitió el niño mientras la sombra empezaba a disolverse en la fuerza de su determinación. «La luz que buscas en otros, empieza en ti. Pero la oscuridad aún acecha. No lo olvides». Sintiéndose fortalecido, el periodista sintió. Se giró hacia el umbral de la verdad, pero antes de cruzar, un eco resonó en su mente: «¿Y si no puedes enfrentarte a la oscuridad que tú mismo has creado?». La sombra se arremolinó tras él, haciéndose más fuerte, y un frío helado se apoderó de la escena. El periodista sintió la presión de su pasado empujando hacia adelante y hacia atrás en su corazón. Cuando por fin dio el paso, la luz lo abrazó. Pero, ¿podría soportar la verdad terrorífica que le esperaba al final del túnel? Un nuevo grito hizo eco en su mente mientras se adentraba en la oscuridad. «Te atreverás a encontrar a los que has perdido y enfrentarte al monstruo que eres tú mismo». La luz lo envolvió en un abrazo cálido, pero pronto se transformó en un manto de incertidumbre. Los ecos de risas infantiles se desvanecieron, reemplazados por un silencio inquietante que transmitía un profundo miedo. En ese instante, comprendió que había cruzado una línea sin retorno. No estaba solo, pero cada paso lo acercaba a la verdad que había estado evadiendo toda su vida. Las sombras danzaban a su alrededor, susurros de angustia que se entrelazaban con su respiración. De pronto, una figura emergió entre la penumbra, puntual y precisa. Era su hermana, su rostro ansioso, su mirada llena de dolor. «¿Por qué me dejaste?», preguntó,
su voz un eco desgarrador que perforó su pecho. Lo siento, nunca quise, balbuceó, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Ella no quería excusas, quería respuestas. Y él lo sabía, un sudor frío le recorría la espalda mientras la sombra, que había comenzado a menguar, se agitaba nuevamente, como si se alimentara del conflicto interno que luchaba por salir. La verdad está ahí, entre tú y ellos, le advirtió el niño luminoso, cuya luz parecía titubear ante la intensidad de sus emociones. Debes ser valiente, la liberación está en la aceptación. El periodista miró a su hermana a los ojos, y en ese momento, las imágenes de su infancia inundaron su mente. Se vio a sí mismo sentado frente a ella, prometiéndole que siempre estaría a su lado, que nunca la dejaría. ¿Y ahora? La había abandonado. Debo enfrentarme a la oscuridad, pensó. Pero la pregunta aterradora era, ¿qué significaría eso realmente? Sin pensarlo, dio un paso adelante, desafiando la sombra, la cual aullaba por la pérdida, su volumen resonando como el eco de un tambor de guerra. «Vuelve», gritó, aún temiendo que su voz no pudiera vencer la tormenta de recuerdos que lo asediaba. Las risas se transformaron en llantos, el dolor se convirtió en un ladrido feroz que sacudía lo más profundo de su ser. De repente, el espacio se iluminó brevemente, revelando una pequeña construcción, un rancho desvencijado que había sido el hogar de su infancia. Los recuerdos lo golpearon como olas, imágenes de juegos, risas, pero también de despidos y llantos que lo invadían. El lugar albergaba los secretos que había mantenido bajo llave por tanto tiempo. «Debo hacer esto», murmuró para sí mismo, apretando los puños con determinación. Al acercarse a la puerta, notó un cambio en el ambiente, el aire se volvió pesado, la luz pareció desvanecerse. Era como si el rancho supiera que él había vuelto y lo estuviera esperando. Al cruzar el umbral, el ambiente se tornó denso, cada paso resonando en su mente. Una imagen aterradora se dibujó ante él, su padre, atrapado en la oscuridad, llenando su corazón de terror. La culpa lo asfixiaba. ¿Por qué no luché por ellos?, se preguntó, su voz resonando contra las paredes desgastadas. La respuesta lo golpeó con la fuerza de un huracán. «Porque tenías miedo», admitió en voz baja. «Pero ya no puedo seguir así». Antes de que pudiera procesar la magnitud de sus decisiones, la sombra en la puerta se arremolinó, dispuesta a engullirlo de nuevo. Sin embargo, una chispa de luz surgió del niño, abrumando la oscuridad. «Recuerda, tu luz es más fuerte», el periodista cerró los ojos y recordó las risas, los abrazos. La luz ya no era solo de él, era acumulativa, un manto de memorias, esperanzas y sueños. ¿Podía esa luz ser suficiente para enfrentar lo que había dejado atrás? En ese instante, su hermana extendió la mano, ofreciéndole una última oportunidad. «No temas. Juntos podemos enfrentarlo». Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar su mano, un grito desgarrador cortó el aire. Un rostro desconocido apareció, lleno de desesperación y odio. «No puedes escaparte de lo que eres». La voz era distorsionada, un espejo de sus propios miedos. La sala vibró con su declaración, y el periodista sintió que el mundo que conocía se desmoronaba a su alrededor. La pregunta que flotaba ahora era clara, ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para liberarse? Al cerrar los ojos, sintió la presión del pasado y la certeza de que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Podría realmente enfrentar los horrores que había creado y salvar a su hermana? Un nuevo eco resonó, como un tambor, elevándose en un clamor de urgencia: «¿Te atreverás a enfrentar al verdadero monstruo que arreglo?». Las sombras se agolpaban en el rincón del rancho, incapaces de ocultar la antigua tristeza que permeaba el aire. La atmósfera estaba cargada, como si el mismo espacio estuviera a la espera de un desenlace inevitable. El periodista sintió como la mirada de su hermana se empapaba de expectativa y temor, mientras que el rostro distorsionado seguía flotando en su mente como un eco irremediable. «¿Quién eres?», se atrevió a preguntar, su voz temblando, el eco aún resonando en sus oídos. Cada palabra era un paso más hacia el abismo de su pasado. Se sentía como un niño perdido en la oscuridad, buscando respuestas que nunca llegaron. El rostro desconocido sonrió, una mueca cruel que hizo que su piel se erizara. «Soy una parte de ti», susurró, y cada sílaba era un golpe directo al corazón. «La parte que preferirías olvidar, la parte que te define». Inmediatamente, un torrente de recuerdo lo inundó. Vio imágenes de un pasado que había intentado sepultar, el grito de su madre al recibir la noticia, el frágil cuerpo de su padre suplicando en silencio, el sentimiento de vacío que lo acompañaba en cada oscuro despertar. Supo que no podían existir excusas ahora, debía confrontar esa parte de sí mismo que siempre había temido. «¡Mientes!», gritó hacia la figura en la penumbra. La rabia brotó de su interior, y sintió que el poder de su luz empezaba a resplandecer. «No soy lo que dices».
He luchado por ser mejor, pero el rostro desconocido se desmoronó en carcajadas, llenas de eco y desesperanza. ¿Y qué has conseguido? Salvar a tu hermana, rescatar a tus padres. Todo fue en vano. Te dejaste ganar por el miedo. La acusación cortante parecía atravesarlo hasta los huesos. A cada palabra, la sombra se expandía, devorando cualquier atisbo de luz que trataba de escapar. De repente, su hermana dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. No puedes dejar que te controle. Tienes que liberarte de esta carga. Juntos lo superaremos. Sus ojos, llenos de esperanza, eran un faro en medio de la tempestad. Aunque estaba llena de dudas, su fe en él resonaba profundamente. La figura oscura rió más fuerte, como si la esperanza fuera un juguete frágil ante su imponente adversidad. Juntos. Ese es el sueño que has vendido. Sus recuerdos son cadenas, y cada día que pasa sin enfrentarlas te atan con más fuerza. El periodista sintió su corazón latir con fuerza. El miedo y la culpa lo abrumaban, pero también la necesidad de luchar. Con un grito, empujó sus propias emociones hacia la figura, como si lanzara una red de luz sobre las sombras. Basta. Ya no me detendrás. Estoy dispuesto a pelear por lo que perdí, y por lo que aún tengo. El aire tembló mientras la corriente de energía pululaba a su alrededor. La oscuridad retrocedió un paso, desvaneciéndose levemente, y en ese momento, comprendió que la confrontación no era solo con el monstruo externo, sino también con el que llevaba dentro. Es hora de que hable la verdad. Las paredes del rancho comenzaron a crujir, como si el antiguo edificio sintiera el estallido de emociones reprimidas. Las voces de su niñez, los susurros de su hermana, los ecos de risas perdidas, todo convergía en una sinfonía de desafío. En ese instante, una desgarradora revelación lo golpeó. Si quería salvar a su hermana, tendría que despojarse de las sombras que lo atrapaban. Quizás no sea un héroe, pensó con determinación, pero puedo ser fuerte. A medida que la luz crecía, la figura oscura comenzaba a desvanecerse, incapaz de sostener la forma que había tomado. Pero antes de desaparecer, lanzó una última advertencia, su voz ahogada por la rabia. No olvides lo que realmente has sido. La verdad está al acecho, te encontrará. El periodista sintió un nudo en su estómago. La revelación que había temido estaba más cerca de lo que imaginaba. Mientras la luz lo rodeaba, una pregunta atormentadora emergió en su mente. ¿Realmente podría enfrentar la verdad si ésta llevaba consigo sus peores pesadillas? Esta batalla apenas comienza, pensó, contemplando la luz que ahora lo envolvía. La sombra había cedido por un instante, pero sabía que eso no era más que el preludio de una lucha mucho más grande. La luz al final del túnel no era el fin, sino solo el principio. Mientras se giraba hacia su hermana, una mueca de terror surcó su rostro. ¿Y si la sombra regresa más fuerte? ¿Y si lo que hemos encontrado no es lo que realmente buscamos? Los ecos de su pregunta resonaron en el aire, y por un momento, el silencio quedó como un eco, presagiando que el verdadero poder del pasado aún permanecía latente en las sombras esperando ser liberado. El rancho crujió, como si temiera el desenlace del conflicto que había estado en suspenso durante años. Las sombras, aunque debilitadas, aún acechaban, listas para arrastrar de vuelta al periodista a la oscuridad de la desesperanza. Pero él ya no iba a dejar que eso sucediera. Se giró hacia su hermana, quien parecía tan real como la luz que la rodeaba. Voy a luchar por ti, le prometió, su voz resonando con una determinación renovada. Ella sonrió, y por un momento, el hogar perdido volvió a brillar con memorias de amor, risas y protección. Un viento frío sopló, pero esta vez no sentía miedo. Porque el miedo debería definirlo. Recordó las palabras del niño que había iluminado su camino. La luz que buscas en otros, empieza en ti. Con cada inhalación, absorbió ese ayudante invisible, sintiéndose más fuerte, más completo. Tienes que liberar a los demás, instó su hermana, y el periodista sintió. Sabía que no solo se trataba de salvarla, sino de romper el ciclo de sufrimiento que había atrapado a los otros niños, a sus almas perdidas, en las garras de la oscuridad. Mientras daba pasos firmes hacia el centro del rancho, las sombras comenzaron a retorcerse, intentando formar figuras amenazantes. Pero él las ignoró, su mirada fija en la incertidumbre que representaba. No podía permitir que lo amedrentaran de nuevo. Soy más de lo que solía ser. Voy a enfrentar lo que he escondido, lo que he temido, declaró. La figura distorsionada del hombre demacrado volvió a aparecer, una mueca de victoria desenfrenada ahogándose en su rostro. ¡Qué iluso eres!, se burló. ¿Crees que puedes simplemente liberarte de tus sombras? No olvides que yo también soy parte de ti. El periodista apretó los puños con rabia. Eres solo un eco de mi miedo. No tienes poder sobre mí. Se recordó a sí mismo siendo pequeño,
sintiéndose incapaz de proteger a su hermana. Ese niño todavía tenía un lugar en su corazón, pero ya no iba a dejarse guiar por la culpa. Con cada palabra, se sentía más ligero, más libre. Voy a enfrentarte, dijo, con una voz fuerte que reverberó a través del rancho. Voy a recordar. Y, con ese recuerdo claro en su mente, caminó hacia la oscuridad que había estado a punto de devorar. Recogió cada pedazo de su historia, las risas, las lágrimas, el amor que había perdido. Recuerda tu luz. La palabra del niño resonó en su mente, y sintió una oleada de energía surgir en su interior. Abrió los ojos y se adentró en la oscuridad. Te desafío. Tu verdad no me asusta más, gritó. Las sombras se arremolinaron en su alrededor, el viento parecía gritar con furia, pero él no se detuvo. Yo elijo vivir en la luz, elijo recordar y dejar atrás el miedo. De repente, las sombras comenzaron a desvanecerse, como humo al viento. Su determinación resonó en cada rincón, y sentía que algo se rompía dentro de él, como un hechizo antiguo que finalmente se desvanecía. La figura del hombre demacrado palidecía, su mueca se convertía en un gesto de asombro y miedo mientras la luz del periodista lo invadía. No. Esto no puede estar sucediendo, gritó, pero fue en vano. Con un último alarido, la oscuridad que había atado su destino se disipó en susurros. El silencio se asentó tras la tormenta, los niños, que hasta hace poco habían sido sombras tristes, comenzaron a materializarse, sus rostros aliviados y esperanzados. Por fin, exclamó uno, mientras se aferraba a su mano. Un brillo en sus ojos resonaba con agradecimiento. El periodista sonrió, sintiendo que el pasado dejaba de ser un lastre. Nunca más estarán solos, les prometió, con el peso de su redención ya en su corazón. Cuando se giró, vio a su hermana sonriendo, con aprobación. Pero algo en su expresión le hizo querer entender más. ¿Qué hay de ti?, preguntó, con un nudo en la garganta. Solo necesito que recuerdes, dijo ella con dulzura. Siempre hemos estado conectados, y nuestra historia aún tiene más capítulos por escribir. Las sombras que una vez habitaron el rancho ahora eran meros ecos. El periódico, su existencia agónica, abandonaba el hogar que había conocido en la ignorancia y el sufrimiento, dando paso a un lugar de alegría y luz. Con un suspiro hondo, el periodista abrazó a su hermana y a los niños que lo rodeaban, sintiendo que la esperanza lo envolvía cada vez más. Las risas comenzaron a llenarlo, la tristeza por fin se desvanecía, la historia no estaba cerrada, había mucho por explorar, pero no era una carga. Era una aventura, una oportunidad de redescubrirse a sí mismo junto a aquellos que necesitaban su luz. Las puertas del rancho ahora siempre estarían abiertas. Y al dar un paso hacia adelante, el periodista sabía que cada historia tiene un lugar, y la suya, como la de cada niño, estaba destinada a ser contada. Así que, mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, una nueva vida comenzaba. La vida no era solo el pasado. Era también de la memoria, de enfrentar y aceptar. Era un viaje al que se inauguraba una nueva era de esperanza. A todos ustedes que han sido parte de esta historia, ha llegado el momento de mostrar su apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Gracias por ser parte de esta comunidad.